Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. Entrevisté al diablo. Ángel era un escritor, escribía artículos en gacetas periodísticas, había escrito varios libros, aunque realmente ninguno había sido muy famoso. Escribía novelas de amor, cuentos infantiles, de terror, policíacos, y de vez en vez, cuando entrevistaba a ciertas personas que a él le parecían relevantes e interesantes, desde policías, doctores, luchadores, artistas, él podía vender sus entrevistas a una gaceta periodística. Las realizaba con una grabadora de voz, ya que era en los años 90, antes del internet y todas las facilidades tecnológicas que se tienen hoy en día. Entonces, entre las medianas ventas de sus libros, los artículos que vendía a los periódicos y algunos trabajos que realizaba, siempre apegado a la escritura e investigación, podía solventar los gastos de su hogar, aunque medianamente y a duras penas. Sin embargo, no hacía falta nada dentro de su hogar. Ángel llevaba algo de tiempo trabajando en una novela sobre detectives, la cual había sido un excelente trabajo y sin duda alguna le había costado varias noches de insomnio a Ángel. Sin embargo, era un apasionado en la escritura. Un día Ángel, al haber terminado esa novela, fue a la editorial que normalmente era la que publicaba sus novelas y mostraba su novela, y uno de los trabajadores de esa editorial le decía a Ángel, ya citándolo nuevamente después de una semana y haber leído la historia de Ángel, que esa novela que había acabado de leer era el trabajo más fino de todos los que había entregado Ángel, pero que lamentablemente la editorial estaba pasando por un momento económico sumamente difícil y que consultaría si la podrían publicar. Ángel, ya bastante desanimado, solo agradecía y se marchaba desanimado. Al entrar al ascensor veía a un hombre con un fino y pulcro traje, un perfume fino, reloj y anillo de oro. Era bien parecido. Aquel hombre le preguntaba que si era escritor a Ángel. Ángel respondía que sí lo era. Ángel también le respondía y le preguntaba a aquel hombre que si él también era un escritor. Aquel hombre le decía que no, que él no era un escritor. Y Ángel le preguntaba que a qué se dedicaba. Aquel hombre le decía que era coleccionista y consejero. Eso para Ángel era extremadamente interesante. Lo que decía aquel hombre pues aparentaba que le iba bastante bien económicamente, y esas eran dos profesiones u oficios que no conocía bien Ángel. Entonces Ángel sacaba una tarjeta y le decía que él hacía entrevistas a diversas profesiones y oficios y los publicaba en un periódico local, que si no estaba interesado en que le realizara una entrevista para alguna publicación futura. Y aquel hombre le decía que sí, que estaba bien, que aceptaba. Ángel sacaba su tarjeta y pactaban un lugar y hora y fecha para la cita y la entrevista. Entonces se pactaba un viernes en la noche en la casa de Ángel. Ángel siempre recibía a sus invitados con tequila o café o algún pequeño aperitivo como sándwich o galletas. Así llegaba el viernes y timbraban en el departamento de Ángel. Y Ángel bajaba y recibía a su invitado. Llegaba con un pulcro traje. Al ya estarle recibiendo en las afueras, notaba que todos los perros del área se encontraban ladrando de una manera muy inusual, cosa la cual le externaba a su invitado que era muy extraño lo que estaba sucediendo. Incluso le daba algo de pena que lo recibiera con ladridos de perros. Al recibirle, ya estar dentro del interior, pasaban al estudio de Ángel y Ángel le preguntaba que qué deseaba tomar. Aquel hombre le decía que un vaso de agua y un caballito con tequila estaban perfectos. Ángel prendía un cigarro y preguntaba que si no le molestaba el humo. Aquel hombre soltaba una risa un tanto cínica y le decía que en lo absoluto. Entonces comenzaba la entrevista y Ángel le preguntaba su nombre. Aquel hombre respondía que Lucifer. Ángel le decía que él creía que se llamaba Lufer,
ya que antes ese era el nombre que él había dicho, y que creía que era un hombre algo extranjero o algo por el estilo. Aquel hombre le decía que no, que tal vez no lo había comprendido en aquel entonces, o que lo había escuchado mal. Ángel solo mencionaba que estaba bien, ya que no quería incomodar a su invitado con la procedencia del nombre. Así continuaban con la entrevista y le preguntaba que a qué se dedicaba, y Lucifer mencionaba que era coleccionista y asesor. Ángel le preguntaba que qué coleccionaba, y Lucifer le decía que almas para el infierno. Y Ángel le preguntaba que a quién asesoraba. Lucifer le decía que a toda la gente del planeta, mediante susurros y pensamientos y tentaciones. Entonces Ángel, tratando de seguir el juego, le preguntaba que si él era el diablo, y Lucifer le decía que sí, que él era el diablo, que si no notó a los perros ladrar afuera de su departamento, pero que se le conocía de múltiples maneras y nombres, como el maligno, el señor de las tinieblas, o como la mamá de Ángel le decía, el innombrable. Ángel eso le erizó la piel instantáneamente, pues su madre sí le decía de esa manera, ya que era una señora muy católica y no quería pronunciar su nombre dentro de la casa o en ninguna parte. Y así Ángel, al creer que tenía un bromista en su salón, solo detuvo la grabadora. Ya algo molesto, sin dejar de ser cortés. Así Ángel increpó a su invitado y le decía que era una entrevista totalmente seria y que le agradecía la molestia de haber asistido, pero que esas entrevistas eran de carácter formal y que si no daría la formalidad necesaria le invitaba a marcharse. Aquel hombre tomaba su caballito de tequila y le decía: Ángel, estoy siendo totalmente honesto, y no todos tienen el privilegio de entrevistarme. A ti te di ese privilegio, porque recuerdas cuando eras niño que estabas en tu cama y escuchabas ruidos debajo de tu cama, rezabas por horas y los tenues ruidos y arañazos no se iban, e ibas a la cocina y tomabas un par de galletas de chispas de chocolate que tu abuela hacía, y muerto de miedo decías: Señor demonio, por favor váyase, y arrojabas esas galletas debajo de la cama. Pues tengo que decirte que sí las disfruté y eran realmente buenas galletas. ¿Recuerdas esa pesadilla donde caminabas entre ratas y gatos muertos? También eras pequeño y veías al diablo bailando. Sí, así es, también era yo. Entonces, ¿ahora me crees? Ángel solo recordaba esos momentos y le entraba un sentimiento de terror, ya que esos sucesos no los sabía nadie, no los había platicado con nadie. Las rodillas le empezaban a temblar y le preguntaba que por qué había ido. Aquel hombre le decía que él le había invitado a una entrevista y que a eso había ido. Ángel le preguntaba que si no había ido a llevarse su alma o poseerle u otra cosa demoníaca. El diablo le respondía que no, que solo había ido exclusivamente a la entrevista y que lo hacía de manera de gratitud, pues el gesto de haberle dado galletas lo recordaba, ya que normalmente ninguna alma noble le ofrece nada, ni siquiera el saludo. Ángel se encontraba titubeante, pues no sabía si la historia de aquel hombre que contaba era real. Sin embargo, Ángel ya sentía un poco de miedo, y en su pensamiento Ángel pensaba en hacerle una prueba y preguntarle cuántos años, con días, horas, minutos tenía Ángel de vida, o sea, él mismo, ya que incluso ni siquiera Ángel sabía esa respuesta con exactitud. Antes de hacerle la prueba y decirlo en voz alta, aquel hombre le responde: Ángel, tienes 39 años con 5 meses, 14 días, 7 horas y 22 minutos de vida hasta este momento. Y Ángel comenzó a temblar, pues todavía ni siquiera le había hecho la pregunta en voz alta, solo la había pensado. Ángel solo se tomó un caballito para envalentonarse y sentía mucho terror. Sin embargo, sentía mucha curiosidad, aunque aún dudaba que fuera real, pues era una historia, era algo totalmente fantasioso. Y decía: ok, señor Lucifer, vamos a continuar con la entrevista. Ángel prendía nuevamente su grabadora de voz y decía:
Ok, entonces retomemos la entrevista. Usted mencionó que es coleccionista de almas y asesor de todo el planeta mediante susurros y tentaciones. ¿Eso es cierto, señor Lucifer? Y Lucifer respondía: sí, así es. Ángel le preguntaba: ¿usted es el culpable de todo el mal que existe en el planeta, señor Lucifer? A lo que Lucifer mencionó: no, eso es lo que yo quisiera. Pero la maldad emana del propio humano. El humano cuando nace es bondad pura, y esa bondad va desapareciendo al pasar el tiempo, y el humano tiene bondad y maldad dentro de ellos mismos, y a su vez tienen algo que es la envidia de ángeles y demonios, ya que ellos no lo tienen. Se llama libre albedrío. Ellos pueden tomar buenas y malas decisiones todo el tiempo, mientras que un demonio o un ángel tienen que ser sumisos y abnegados al designio que se les toca tener, ya sea en el cielo o en el infierno, en la bondad o en la maldad. Entonces la maldad viene y emana del propio humano, ya que tienen dos caminos, el bueno y el malo, y afortunadamente para mí, el malo casi siempre es el más fácil o el más divertido. Ángel, con miedo, responde que era una respuesta muy interesante y menciona que continuaba con la siguiente pregunta. Y Ángel le pregunta que como una persona de su talla, el rey del Averno, el Timiac, el ángel caído, estaban en ese humilde departamento en una noche de viernes, que si no tenía algo más relevante e importante que hacer a alguien de su jerarquía. Y Lucifer mencionaba que desde luego que él estaba ocupado 24 horas todos los 7 días de la semana, los 365 días del año, pero que él era atemporal y adimensional. Entonces Lucifer le decía: mira, Ángel, te explico. El día de hoy yo me encuentro contigo hablando civilizadamente, pero también me encuentro debajo de la cama de un infante u observando a una persona que no sabe que estoy ahí. Estoy ahí a su lado, observándole. Cuando las personas se preguntan que si estaré a un lado de ellos porque sienten algo de temor, es porque sí, yo ahí estoy. Cuando escuchan algún ruido que no saben qué fue, es porque ahí estoy. Cuando sienten que alguien les observa y sienten ese miedo, es porque ahí estoy. Recuerda que cuando hace un par de años tu hijo el menor apuntaba al patio, te dijo: mira, papá, el diablo. Y tú solo le dijiste que el diablo no existía y lo metiste a la casa fingiendo que no tenías miedo. Pues él sí me estaba viendo realmente. Tu hijo me estaba viendo esa noche en el patio. A eso es a lo que me refiero con adimensional. Y cuando sientas ese miedo interno y te lo preguntes, mi respuesta será sí. Ahí estoy contigo, observándote. Ángel solo prendía un cigarro y le ofrecía uno a Lucifer. Y Lucifer le decía que no, pero que le sirviera otro caballito de tequila, por favor. Ángel, temblando, le agradecía la respuesta y le decía que continuaban con la entrevista. Y le preguntaba que si él podía poseer a las personas y podía hacer que las personas hicieran actos malévolos. Y Lucifer respondía: claro, desde luego, pero con muchas limitaciones. No solo puedo poseer así sin ninguna razón. Hay herramientas como la herejía, la ouija, el satanismo, las sectas, incluso el miedo excesivo que me tengas. Nos permite poseer, pero no a mi voluntad, sino imagínate, ya todos serían demonios. Tampoco Dios puede hacer santos a todos, porque al final la libertad del ser humano define el camino del propio humano. Sin embargo, hasta este momento, yo tengo más colección de almas pudriéndose en el Averno que Dios en el cielo disfrutando del cobijo y la gloria. Así Ángel agradecía la respuesta y le preguntaba que si él iría al cielo o al infierno. Y Lucifer le mencionaba que no sabía, ya que aún le quedaban varios caminos por tomar en lo que restaba de la vida, y que era un enigma incluso para él. Así Ángel agradecía la entrevista
Le estrechaba la mano, la cual se sentía muy caliente, no al grado de quemarle con intensidad, pero sí sumamente caliente. Lo acompañaba a la salida, y estando afuera le preguntaba la hora a Ángel Lucifer. Y Ángel, al bajar la mirada y observar su reloj de pulso y voltear nuevamente para decirle la hora, ya no estaba más. Solo quedaba una estela de hedor a azufre. Ángel, totalmente pasmado, ingresó y se puso a rezar mientras lloraba, pero a su vez, por su alma curiosa, sabía que era una entrevista. Había sido por mucho la entrevista más interesante que él había realizado. Así Ángel comenzó a redactar y así al día siguiente llegó a la Gaceta Periodística a mostrar su entrevista. El encargado de verificar las publicaciones le decía que eso era totalmente irreal y que no la publicarían ya que era como un cuento y que además la mayoría de sus lectores eran católicos y que esa historia los podría perturbar o generar controversias dentro de aquella Gaceta Periodística. Así Ángel sacó una vieja entrevista que le había hecho a un paramédico, la cual también era sumamente interesante y la cual la redacción le autorizó. Dejaba esa entrevista y salía de aquellas oficinas de ese periódico donde el redactor le había visto como un timador al tratar de vender una burda historia tan alucinante. Así Ángel, sin saber qué hacer con esa entrevista ya que nadie le creía, solo la encarpetó y a pesar de ser su mejor entrevista, solo la dejó ahí en el olvido. Ángel, algo preocupado por su situación monetaria ya que no habían publicado su libro, al par de días recibió una llamada de la editorial y era sobre el libro que él había presentado, en el cual mostraba inseguridad por la situación financiera en la cual se estaba presentando aquella editorial en aquel entonces. Entonces Ángel acudía creyendo recibir una negativa total. Subía hasta el cuarto piso de aquella editorial tratando de asimilar una negativa, creyendo que solo lo hacían por cortesía. Así Ángel llegaba a ese cuarto piso, sin embargo la sorpresa de Ángel era que le mencionaban que su obra se publicaría, pues los problemas financieros se habían solucionado. Así Ángel salía de aquella oficina bastante feliz, pues tendría un ingreso extra para su familia. Caminando presionaba el botón de un ascensor y al abrirse las puertas veía nuevamente a su antiguo entrevistado, nada más que a Lucifer, con esa pulcra vestimenta. Así Ángel ingresaba a aquel ascensor bastante temeroso y le preguntaba que si le estaba siguiendo, a lo que Lucifer solo se ríe irónicamente y responde: ¿crees que eres tan importante? No vine a verte a ti. Esto solo fue una coincidencia grata para mí, para ti no lo sé. Solo vine a reclutar una alma del director del editorial. ¿Recuerdas? Tenía problemas financieros, pues ya no los tiene. Así Lucifer le decía a Ángel: ¿sabes? Ese pobre hombre y buen hombre me acaba de vender su alma, y todo para que su familia tenga un techo decente y para que sus trabajadores no tengan que pasar hambre ni agonía. Tu obra será publicada gracias a Lucifer, como tantas hermosas obras como Paganini, Robert Johnson e incontables nombres y hermosas obras que he dejado en este mundo. Nadie me lo agradece. Y Lucifer le decía a Ángel: ve tranquilo, márchate, tú no me debes nada. Tal vez en el futuro llegues a mi infierno, tal vez no, pero dependerá de ti. Y ojalá sí lo hagas, ya que disfruto tu compañía. Solo no olvides que cuando sientas tal vez al menos solo un poco que estoy contigo, sí, ahí estaré, viéndote, casi tocándote, sin que tú realmente lo sepas, pero sí, soy yo, eso no lo olvides. Así el ascensor llegaba a planta baja y antes de que el ascensor abriera la puerta, Lucifer le decía a Ángel: tienes mi tarjeta, si algún día quieres hacer trueque por tu alma, solo llámame. Así, al irse abriendo las puertas de aquel ascensor, solo había un hedor a azufre, brasas esparcidas en el ambiente. Ángel salía,
Al pasar los días, el libro de ficción policíaca era todo un éxito. Así Ángel, después de cierto tiempo, se encontraba en su casa, ya casi por dormir, y sentía los párpados con mucho peso. Cuando ya casi estando dormido, escuchó unos arañazos. Eran tenues debajo de su cama, y recordaba la conversación que le decía: cuando sientas miedo y te pase por la cabeza, al menos solo un poco, que el diablo está contigo, es porque en efecto, ahí estoy. Entonces Ángel, ya inquieto, recordando lo que hacía para que se marchara, fue a la cocina y buscó algunas galletas, pero no había nada. Así tomó un caballito y sirvió tequila. Lo dejó y lo metió rápido bajo la cama, pues le daba miedo sentir que algo le tocara la mano o que algo le rozara. Cuando metía el caballito bajo la cama, solo sacaba la mano rápidamente y solo le decía: ten, ya vete por favor. Así los ruidos desaparecieron. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. No sin antes desearte una mórbida noche.